Buenas compañeros, mi nombre es Hugo Rojas, médico colombiano. Actualmente quieren aprobar el cannabis recreativo. La pregunta es, ¿será bueno o será malo? El dilema es que, pues de pronto desde el punto de vista administrativo, la intención es disminuir las bandas criminales, eventualmente, y el tráfico. Habría que evaluar cómo le ha ido a los países que han implantado esta norma. ¿Qué podemos decir de esto? En Estados Unidos está aprobado, allá es un estado federal y según el estado, según ciertos estados, en algunos hay unas normas especiales según cada estado. En Colombia, como es ilegal, pues o sea, usted no lo ve en un consumo frecuente en las calles. ¿Qué pasa con esta planta? Pues ya se usa para planes medicinales. Sabemos que el tetrahidrocannabinol es muy adictivo. Es como el primer paso antes de llegar a la adicción de otras drogas o alucinógenos. Es como el primer paso. Hay unos que toleran el destete, o sea, el retiro de ese tipo de drogas, y otros no. Hay otros que pueden de ahí comenzar otro vicio peor. Se ha estudiado con el cannabis el disminuirle la adicción, o sea, disminuir la adicción. ¿Qué ventajas tiene, por ejemplo, el cannabis? ¿Qué características tienen los que lo consumen? Uno, mayor tolerancia al dolor. Ellos tienen una característica porque tienen un importaculismo espectacular. No les importa nada. O sea, usted los ve quietos, pareciera que estuvieran meditando. No les importa si está haciendo sol, si llueve. Hay una inhibición, aparentemente diría yo que la parte frontal. O sea, no les importa absolutamente nada. Desde hace un tiempo, Nico Shack vende cannabis, el nombre común de la planta de marihuana, de manera legal. Lo vende en unidades, pero esta variedad no tiene propiedades psicoactivas. A estos cogollos de CBD se les ha eliminado el THC, por lo que es imposible drogarse con ellos. Esperamos que en el futuro sí podamos ofrecerlos con un contenido más alto de THC. Ahora tiene que estar por debajo del 0,2%. Por mucho que fumes, no es suficiente para sentir sus efectos. THC, tetrahidrocannabinol, es el componente activo de la marihuana con propiedades psicoactivas. De momento está prohibido, pero ahora Nico Shack tiene esperanzas de que se legalice. Werberg, uno de los distritos berlineses de moda, funciona como los cafés de Holanda. Shack está a la espera de conocer los planes del nuevo gobierno. De momento el acuerdo de coalición solo contiene una frase: venta controlada a adultos con fines recreativos en locales con licencia. Me parece bien. Abre un mercado de miles de millones de euros con sus correspondientes ingresos fiscales. Cannabis ilegal. En Alemania tenemos un cierto clúster. Aquí en Berlín hay varios startups. Pero también hay detractores, médicos que alertan sobre los riesgos para la salud asociados con la marihuana, especialmente entre la gente más joven. Piden ventas estrictamente reguladas. Tiene una característica también especial, es porque les disminuye el hambre, o sea, ellos pueden pasar días sin comer, no tienen hambre, no están saciados, no piden comida. Y entonces pierden peso bastante. Por lo general, cuando uno le pregunta a un adicto, la adicción es un problema crónico. Eso lo manejan los psicólogos, los psiquiatras, pero la adicción se comporta como un problema crónico, o sea, es a largo plazo. Los que son adictos hacen una fase de negación y ellos dicen que no son adictos. Actualmente hemos visto unos congresistas en Colombia que son adictos a estas sustancias. Hace poco vi una representante de la Cámara que ella exponía que ella todos los días consumía cannabis. Eso quiere decir que no tolera quitárselo, o sea que es adicta.
y ella no lo reconoce, dice que no lo reconoce y es probable que no haya hecho la prueba. Digamos que hay otras drogas más sutiles. El cannabis viene siendo algo sutil, pero el dilema es que si el cuerpo se acondiciona, usted va a requerir algo más fuerte. O sea, es el primer paso para entrar a otra sustancia más fuerte. América del Norte también produce esa planta. Si no estoy mal, Hawái también es uno de los que más produce, porque allá está legalizado. Pero en Colombia la diferencia es que una de las mejores calidades que hay de cannabis en el mundo es Made in Colombia, porque aquí lo que son frutas, verduras y eso crece de una manera espectacular, lo bueno, lo malo y lo feo. Plantas ancestrales pues tienen características medicinales, por ejemplo, lo que son los relajantes musculares que vienen del curar, eso eran plantas que usaban nuestros indígenas, de ahí fue que la descubrieron. O sea, hay que darle la honra que gracias a los relajantes musculares se descubrieron gracias a los indígenas, o sea, las plantas medicinales aquí en el Amazonas, de sus plantas. Hay grupos científicos que a veces acompañan a los indígenas para ver qué usan, porque de ahí salen muchas medicinas. El cannabis se puede usar en ciertas circunstancias. Como le digo, el dilema del cannabis es la adicción, que en eso se está trabajando. Como le digo, mejora el dolor, o sea, hay ciertas ventajas que se usa más que todo para el dolor. Podría ser también un ansiolítico para un estado depresivo severo. Pero el dilema en Colombia es que todavía no tenemos una cultura para una ley tan compleja. Además que no conozco el borrador de la ley del cannabis recreativo. O sea, lo que es el año pasado y lo que es la parte constitucional ha sido demasiado agresiva en la autorización de las leyes. Por ejemplo, aquí en Colombia ya tenemos la eutanasia en paciente no terminal, el aborto en embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo en embarazo menor a 24 semanas. O sea, son leyes demasiado agresivas. Esta está pasando por el Congreso, pero aparentemente no se aprobó. Como le digo, puede que sería una forma aparentemente de legalizarla para quitársela a los expendios o bandas ilegales, pero podría ser un efecto contrario. Toca revisar cómo le ha ido a los países que tienen esas legislaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos. Váyanse para Nueva York. Me cuentan los que están con respecto a esa. Allá es, como le digo, está aprobado la parte recreativa. Entonces imagínese el expendio aquí nomás con los vendedores ambulantes, que no se puede controlar. Imagínese un vendedor ambulante vendiendo ese tipo de recreación. O sea, ¿cómo sería la regulación de este tipo de sustancias? Váyase para el metro de Nueva York y verá que usted sale con su dopaje oliendo a cannabis medicinal. Entonces, yo creo que Colombia aún no está preparada para esto. Toca revisar cómo le ha ido en la parte cultural, así sea la cultura diferente en esos países acá. Porque en vez de ser un beneficio es un maleficio. Aquí está legalizada la dosis personal, pero legalizar de forma recreativa podría ser un peligro, porque podría usted ver en todos los sitios expendios de eso, y como le digo, los que entran a ese consumo comienzan con este tipo que son aparentemente manejables, pero cuando entra en una adicción va pasando de a sustancias peores. Entonces la cosa es muy, muy compleja. Vamos a mirar si conseguimos el borrador para revisarlo. Como le digo, es una planta y aquí en estas zonas tropicales, como usted puede encontrar cosas muy espectaculares, puede encontrar cosas horrorosas. Vamos a ver que pues no ha sido, o sea, no fue aprobada. Es probable que la vuelvan a pasar en el futuro, pero necesitamos saber qué es lo que quieren hacer con eso. O sea, cómo sería, porque en un país subdesarrollado como este,
tan violento puede ser muy peligroso ese tipo de legislación. Vamos a ver qué va a pasar. Gracias por su atención. Pero no todo son malas noticias. La marihuana también se utiliza de forma medicinal y terapéutica en determinadas ocasiones. Existen 2 medicamentos elaborados con productos químicos sintéticos que imitan la acción y los efectos de los cannabinoides. El Epidiolex contiene CBD purificado y se utiliza para tratar las convulsiones asociadas a la epilepsia. El Dronabinol actúa como el THC y se utiliza para tratar las náuseas de los pacientes de cáncer que reciben quimioterapia y para aumentar el apetito en las personas con SIDA o anorexia. Estos cannabinoides también han demostrado reducir la presión intraocular para tratamiento del glaucoma, además de tener importantes efectos antiinflamatorios. La marihuana se ha utilizado para aliviar el dolor durante siglos. Los estudios han demostrado que los cannabinoides actúan a través de receptores que desempeñan un papel en la respuesta al dolor, lo cual ha servido para tratar enfermedades como la esclerosis múltiple. La verdad es que en la mayoría de casos son tratamientos paliativos, es decir, no curan la enfermedad, pero ayudan a vivir mejor con ello. Cuál es, como otros tipos de droga, sigue siendo peligrosa para la salud y más en personas jóvenes, por lo que siempre será necesaria una regulación que ponga límites para evitar problemas futuros. El uso lúdico de la marihuana nos queda informar e investigar a ciencia cierta qué es este enteógeno y si en realidad es tan malo como nos dijeron que era. Lo primero que hay que decir es que hay más de 2.500 especies de cannabis, esto relacionado con el cáñamo. Cáñamo, la palabra en el latín viene de cannabis. No todas tienen un alto contenido psicotrópico, de hecho las más comunes en ese sentido son la sativa, la índica y la ruderalis, que son las que más se venden. La sustancia que genera los efectos se llama tetrahidrocannabinol o THC y depende su porcentaje en la forma de consumirlo o el tipo de marihuana que se consuma, pues es el efecto que genera en las personas. Las más altas concentraciones del THC aparecen en el aceite de hashish o en la resina enteógeno, que quiere decir que es una planta o una mezcla de plantas que generan un efecto psicotrópico. Según el National Institute of Drug Abuse, la marihuana solo causa adicción en menos del 10% de sus consumidores, genera euforia, genera relajación, eso en lo positivo. En lo negativo interfiere en la capacidad de pensar y de aprender y también afecta al sistema motriz. Por eso es importante que no se maneje con el consumo o con efectos o estar bajo el efecto de la marihuana. Desde el punto de vista médico, se recomienda urgentemente que la desregulación del cannabis tenga en cuenta que el desarrollo del cerebro humano no termina hasta pasados los 20 años. Nico Shack tiene un par de preguntas. ¿Cómo se consigue una licencia? ¿Y cómo se le puede vender a personas mayores de 18 o digamos 21 años y garantizar a la vez la protección de los menores de edad? Puede venderse a cualquiera, incluidos turistas. ¿O es justo esto lo que quieren evitar? Así que antes de que el Cana Café florezca como un coffee shop al estilo holandés, hay numerosas preguntas que requieren respuesta.